Vicente Soriano, médico especialista en enfermedades infecciosas y profesor de la UNIR. Vicente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Vicente, hemos hablado contigo mucho sobre los diferentes pasos que íbamos dando a lo largo de la pandemia durante todo este periodo. ¿Qué te parece el paquete de medidas que se ha aprobado ahora? Ha habido debate al respecto, pero no sé si estas serían las medidas para lo que estábamos esperando hace unas semanas. Era la llamada gripalización del coronavirus. ¿Cómo estás viendo esas nuevas decisiones? Así es una gripalización y lo que eso significa es que vamos a manejar el COVID como hacíamos hasta hace 2 años con la gripe. O sea, los pacientes graves son los que deben acudir al médico y los que cuando llega el otoño consideran que tienen riesgo de desarrollar formas graves son los que se deben proteger. Esto de manera resumida significa que en lugar de descansar la responsabilidad frente al COVID en las autoridades, en el gobierno central, en el gobierno de las comunidades autónomas, la responsabilidad pasa a ser de cada individuo y especialmente de aquellos que se consideran o que se ha demostrado que son vulnerables, que son los ancianos, los que tienen inmunodeficiencia por cualquier tipo de causa, incluidos los tratamientos quimioterápicos, y también las embarazadas. ¿Crees que esto podría dar cierta sensación de que la pandemia ha terminado, que el problema del coronavirus ha terminado? Es verdad que tenemos que aprender a vivir con ello, pero no sé si hay dudas sobre hasta qué punto esa responsabilidad individual va a ser efectiva o no. ¿Cuál crees que es el mensaje, el trasfondo también de esto? Yo creo que es bueno entender que después de 2 años de pandemia que no ha tenido precedentes, que nos hemos encerrado en casa literalmente durante meses, es bueno caer en la cuenta de que parece que todo vuelve a la normalidad, que podemos recuperar la actividad normal más o menos que teníamos antes de la pandemia. Esto es una primera evidencia muy clara y muy importante, con independencia de que ahora estemos padeciendo otra tragedia, que es todo lo relativo o que está asociado a la crisis de Ucrania. Volvemos a la normalidad. Como tú decías muy bien, el coronavirus ha venido para quedarse. Esto no se ha erradicado de la faz de la Tierra. De hecho, hoy mismo tenemos conocimiento de los confinamientos en ciudades de más de 20 millones de habitantes, en China, ¿no? Como Shanghái. O sea, en lugares donde no ha habido apenas vacunación y donde se ha perseguido la política de COVID cero, que es que cualquier identificado se aísla durante 15 días, pues claro, ahora lo que están viendo es que en la medida en que llegan cepas muy transmisibles como Omicron, no hay forma de frenar que entre allí también el coronavirus. Dicho esto, el coronavirus que ha venido para quedarse, esto lo vamos a tener ahí y ahora llega el buen tiempo en el hemisferio norte, en España. Las cosas se hacen al aire libre, el riesgo de contagio, de transmisión masiva no va a ocurrir, eso es lo previsible, a pesar de las muchas incertidumbres con el COVID. Pero otra situación distinta es cuando llegue el otoño y en septiembre vuelva la aglomeración en los centros educativos, en las universidades, en los colegios, donde volvamos todos a trabajar después del verano y baje la temperatura. Y claramente, bajando la temperatura, como ocurre con la gripe, pues el riesgo de que hagamos faringitis y cuadros de vías respiratorias superiores es más elevado. Y para entonces, la mayoría de la población no tendrá apenas protección o será mínima, parcial, respecto a los que han recibido el booster, la tercera dosis de la vacunación de recuerdo. En ese momento probablemente habrá que tomar decisiones dependiendo de cómo esté la circulación del coronavirus, si una nueva dosis de recuerdo nos ayudaría a protegernos de una nueva ola de COVID en el hemisferio norte. Habrá que verlo, pero ahora la expectativa a medio plazo, que es los 4 meses próximos hasta el verano, es bastante buena y permite volver a retomar las actividades que hasta el 2020, hasta marzo del 2020, vivíamos y que tuvimos que suspender. Algo bueno también, al menos durante estos próximos meses, es que esto ha sido un acuerdo, ¿no?, entre las diferentes comunidades autónomas. Parece que ya no vamos a tener esas diferenciaciones por territorios, que va a ser un criterio más o menos homogéneo. Está por ver también qué pasa con la mascarilla en interiores, que bueno, la ministra Daris esperamos que nos anuncie dentro de poco cuál es el plan en ese sentido. Pero sí quería preguntarte cuáles van a ser los indicadores para seguir midiendo, ¿no? Porque aunque ya no tengamos esos partes de incidencia, de contagiados diarios, hay que seguir midiendo. ¿Se va a hacer vía presión hospitalaria, con porcentajes? ¿Se va a hacer vía con esos colectivos vulnerables, mayores de 60, que sí que van a tener que mantener cierto cuidado?
Sí, lo que hacemos en la gripe o con el virus respiratorio sincitial es que los nuevos diagnósticos, especialmente en las temporadas invernales, son centralizados. Se comunican y hay un registro. De esta manera reconocemos cuando llega una ola de gripe, cuando tiene impacto o cuando no tiene impacto, y en la medida en que se hacen estudios virológicos se ve si se produce por una cepa nueva o son las anteriores que están produciendo entradas o de manera transitoria en un momento dado, ¿no? Y con eso se adapta la vacuna para la estación siguiente. Con el coronavirus, básicamente, si quitamos los test de screening para las formas no graves, que es lo que se ha decidido, básicamente la única monitorización posible será la presión en los hospitales, los casos graves que son los que eran susceptibles de diagnosticarse. Yo creo que es correcta la medida, eh, además de que hay mucha gente ya vacunada en España con dosis de recuerdo. Mucha gente además lo ha padecido de manera sintomática o asintomática. Y por último, acaban de entrar los primeros antivirales orales para utilizar de manera extrahospitalaria, cuando a uno le diagnostican y es de grupos de riesgo, de vulnerabilidad, ancianos, inmunodeprimidos o embarazadas. Con lo cual, todo esto son factores que hacen que la posibilidad de control del coronavirus, aunque haya venido para quedarse, es muchísimo mayor y yo creo que podemos dar como por visto bueno las medidas que se están tomando y que son acertadas y ayudarán a retomar la normalidad sabiendo que hemos de aprender a convivir con él. Y el tema de las mascarillas, como decías tú, probablemente es una herramienta que irá junto con la bufanda, los guantes y el sombrero en los varones, en los inviernos, especialmente en los que se consideren especialmente vulnerables para padecer una forma grave. Vicente, una última cuestión, porque entiendo que también esto es una forma de, igual que decías al principio, ¿no? Quitar la presión sobre el Estado y llevarlo más a cada individuo. También entiendo que esto es una forma de relajar un poco la atención primaria, ¿no? Que ha estado muy saturada durante todo este tiempo. Sobre todo hemos vuelto a poner la alerta de nuevo, más que nunca, sobre la atención primaria con la oleada de Omicron, con la oleada de estas Navidades. Estamos ya casi en abril prácticamente y ahora tenemos este nuevo plan encima de la mesa. ¿En qué punto está ahora mismo la atención primaria en España? La atención primaria ha sufrido mucho, yo creo que es bueno reconocerlo. Yo soy internista y tengo más una labor hospitalaria, pero reconozco que mis colegas pues, de atención primaria han tenido que lidiar con una serie de problemas de avalancha para la que no están preparados ni con infraestructura, sobre todo, ni a nivel personal, pues porque ya estaban muy muy sobresaturados pues, por la demanda de pacientes, pero lo que ha ocurrido ahora con la necesidad de telemedicina, presión de familiares, de aislamientos, de cuarentenas, de tema laboral, la verdad es que ha hecho que claramente se ponga en evidencia que están desbordados, ¿no? Entonces, claramente hay que tomar medidas a nivel del apoyo a la atención primaria porque es una manera, es un paso muy eficaz para preservar la salud en la sociedad. Y esto quiere decir que no podemos concentrar toda la financiación o toda la atención en los hospitales, que al final son el último tramo del recorrido cuando hay gravedad, cuando hay un problema de salud. Lo más frecuente, lo más probable es que alguien te consulte básicamente cuando todavía no es grave para saber si requiere atención o wait and see, esperar a que pase, que es transitorio y que no tiene probabilidades de ser una forma grave, ¿no? Vicente Soriano, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias. Adiós.